Esto de grabar no es tan sencillo. Hay que tener un montón de cosas, factores en cuenta, entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tengo, ¿verdad? Estoy a la par de una calle, entonces puede haber sonido y espero que se escuche lo mejor posible lo que voy a decir. Dicho eso, voy a empezar con el número 2. Y el número 2, recuerde que los números, estamos hablando del número de la esencia, que es el día de nacimiento. Entonces puede ser que usted haya nacido el 2 de ese mes, el 11, el 20 o el 29. ¿Por qué el 29? Porque sumo 9 más 2 me da 11. Y si sumo 1 más 1 me da 2. Entonces, partiendo de cualquier fecha de esa que haya nacido, usted es un 2. Y el 2 es un número bellísimo, bellísimo, bellísimo. Todos los números son bellos. El 2 en especial tiene eso que es la pareja, la comunión, la conexión, ese vínculo que hay entre dos personas o dos seres, porque puede ser usted y su mascota, usted y su pareja, usted y su mamá, usted y su papá, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el 2. Y esos vínculos crean lo que es una dualidad. Pero lo que hay que tratar de enfocarse y encontrar es el balance, como el yin y el yang. ¿Por qué? Porque cada número tiene, como hemos hablado, algo que es su luz y otro que es su sombra. Y no es que uno sea mejor que el otro, porque se necesitan ambos para poder encontrar el balance en esta vida. Ni puede haber todo el día sol, ni puede haber toda la noche, noche y día, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico, o sea, no son 24 horas de sol y 24 horas de noche. Tenemos que encontrar un balance. Y es igual en nuestra vida. Entonces, lo que el 2 nos viene a enseñar es esa parte. Cuando está en su luz, el 2 son personas que son profundamente empáticas, son personas que usted tiene una buena conexión con ellos, son personas de sentimientos muy nobles, son personas que están siempre dadas a ayudar, son esas bonitas parejas que uno dice, con esta persona puedo estar el resto de la vida, ¿verdad? Esa es como lo más fuerte en la parte del número 2, en la parte de su luz, que sería entonces las relaciones, la parte emocional. Mucho de eso se relaciona también con la madre. Cuando sale el 2 en nuestras vidas, tenemos que ver cómo está nuestra relación con la madre, porque recuerde que el primer vínculo de pareja que nosotros tenemos es con nuestra madre. Entonces, por eso es que las madres juegan un rol muy importante en la sociedad y en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es ese primer vínculo emocional que tenemos. Por otra parte, este, esas personas, como tienen esa capacidad de sentir a las demás personas, son muy emocionales, pueden leer la energía de las personas. Son personas muy espirituales porque tienen esa conexión con los demás. Y pueden hasta contener. ¿Qué es contener? Como cuando alguien está llorando, alguien se siente triste, es como poder ayudarlo. Esas son como la parte de la luz del número 2. Cuando el 2 está en su sombra, ese vínculo de pareja está fuera de balance. Entonces, estas personas tienden a ser chantajistas, manipuladores, celosos, inclusive personas que se dejan pisotear con tal de no estar solos. Son esas personas que se dejan abusar por otros, ya sea verbal o hasta físicamente, con tal de no estar solos. Entonces, si usted ve que es el caso suyo de que se está dejando abusar por otra persona y usted es un número 2, sepa que está fuera de balance. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, porque uno no da para recibir, pero sí es importante encontrar un balance entre los dos. Así es como las parejas funcionan, como el yin y el yang. Hay la luz y está la sombra, pero ambos son necesarios para crear el balance perfecto. Entonces, el número 2 tiene que tener este cuidado de no caer en ese desequilibrio que lo lleva a este tipo de acciones. Por otra parte, en lo que son profesiones, el 2 podría ser una persona tremendamente buena en todo lo que son humanidades, inclusive pueden ser doctores, pueden ser terapeutas, pueden ser consejeros, psicólogos. ¿Por qué? Porque entienden a la otra persona, son empáticos, sientan las energías y no solamente las sienten, sino que
ellos se ponen en los zapatos del otro y caminan con los zapatos del otro. Entonces es importante, si está pensando en desarrollar alguna carrera, revise qué número es su esencia para poder guiarse por ahí y también cuál es su karma para poder desentrañar todo este asunto. Entonces, a los del número 2, mucho cuidado y cuando están en balance disfruten todo porque es maravilloso. Ahora, en este video vamos a hablar del número 3 y el 3 puede salir de un 3, de un 12, de un 21 o de un 30. Si usted nació cualquiera de esos días, este es su número, el 3. ¿Y qué es el 3? Nada menos y nada más que el número de la comunicación, de la expresión, del decir lo que siente, de el hablar. Ese número 3 normalmente son personas muy joviales, muy alegres, son el tipo que cuentan historias. Cuando es entre la familia puede ser ese tío o esa tía que son tan divertidísimos que cuenta cualquier cosa con una gracia increíble y divierte a todo el mundo. Por eso a veces tienden a ser como el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque ellos son como alegría pura, ¿verdad? Entonces, cuando el 3 está en su balance es todo esto. Alegría, comunicación, diversión, todo lo que tenga que ver con comunicar. Entonces, lo van a hacer perfectamente bien. Pero cuando el 3 está fuera de balance, ahí es donde tienen que poner la atención, porque es la parte de la sombra. El 3 tiende a hablar mucho, y lo digo por experiencia propia porque yo soy un 3, entonces yo soy del 30, entonces a veces tendemos a aturdir a la gente porque hablamos tanto y queremos decir tanto, ¿verdad? Porque es nuestra esencia que atendemos a aturdir a la gente, pero esa no es la intención, es que estamos fuera de balance. Entonces, espero no estar aturdiéndolos con este video, sino que puedan identificar cuál es su esencia para trabajar en eso. Entonces, les cuento mi caso personal. Yo, por ejemplo, descubrí que eran 3 gracias a alguien que me leyó mi numerología. Entonces, cuando me leen mi numerología, yo me doy cuenta que mi capacidad, mi esencia es la comunicación. Entonces, fue cuando decidí hacer todo lo que estoy haciendo ahora, primero con mis amigos, como un poquito más calladito, pero entre la familia, los amigos, gente conocida y ahora ya para el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en redes sociales ya está en el mundo. Entonces, es importante encontrar cuál es su esencia para poder trabajar en eso. Entonces, en el caso del 3, la esencia es todo lo que sea con comunicar. Entonces pueden ser buenos comunicadores, pueden ser periodistas, pueden ser inclusive personas que organizan eventos, políticos, todo lo que tenga que ver con comunicación, inclusive escritura. Pueden escribir, pueden expresar todo lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad de comunicarse y también de entender a las personas. Entonces, si están pensando en desarrollarse algo, revise cuál es su esencia para que pueda desarrollarse en eso y sentirse lo mejor posible cuando esté trabajando en su esencia. Y el reto más importante del 3 es aprender a decir que no, poner límites, saber cómo expresarse para no aturdir a la gente y comunicarse desde el corazón, no desde la mente o desde el hígado, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los retos más importantes del número 3. Hoy vamos a hablar del número 4, de su fecha de nacimiento, que es su esencia. Y puede ser el 4, puede ser el 13, puede ser 22 o puede ser el 31. Cualquiera de esos días que haya nacido, usted es una persona esencia 4. Y siempre en mis videos repito, es importante que conozcan su esencia porque si conocen su esencia, saben para lo que son buenos. Y cuando saben para lo que son buenos, es más fácil desarrollar sus vidas. Entonces, en este caso, el 4, eh, su mayor ventaja es la estructura. Porque el 4, como vemos, una casa tiene normalmente 4 cimientos, 4 pilares. Entonces, sobre esos 4 pilares está estructurada la casa, da una estructura. Pero el 4, como todos, tiene la luz y la sombra, que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa esa estructura? ¿Qué es lo que nos va a dar al 4 y qué es lo que tiene que trabajar para poder mantener un balance?
Bueno, el 4 tiene unas cualidades increíbles. Si usted anda buscando a alguien para trabajar, un 4 es perfecto. ¿Por qué? Porque el 4 tienden a ser personas muy estructuradas, personas responsables, personas muy prácticas, personas resolutivas, personas que les gustan las cosas como que tengan estructura, pero no solo que tengan estructura, sino ellos buscan la forma de la estructura, les gusta la estabilidad económica que los haga sentir que están seguros. Esas son características básicas de un 4 cuando están en su luz. El 4 además son personas carismáticas que se ganan el reconocimiento de las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa estructura que a muchísimo nos cuesta encontrar. El 4 la tiene. Son carismáticos, les encuentran el valor a las cosas, saben cómo acomodarlas, tienen una forma sistemática de hacer que todo funcione. Entonces, si usted anda buscando un trabajador, vea que sea 4 en su esencia y le va a ir súper bien si está en su luz, como es lo que estamos hablando. Cuando el 4 está fuera de balance, que era lo que les hablaba al principio del video, recordemos que la casa tiene 4 pilares en su mayoría. Entonces, eso es lo que nos ayuda a la estructura de la casa. Pero recordemos que la casa en sí no es los 4 pilares, sino la gente que vive adentro. Entonces, el 4 crea una estructura a veces tan rígida que cree que esas creencias que tiene son su vida y entonces se olvida de lo que está dentro de la casa. ¿Qué es lo que está dentro de esa casa? Lo que realmente se llama la familia, el hogar. Eso es lo que está dentro de nuestros corazones, no lo que nos hayan enseñado. Entonces, el 4, lo que quiero decir con esto es que tiende, cuando está en su sombra, a ser muy rígido, muy inflexible, muy testarudo, si lo podemos decir, no escucha, no le gusta escuchar a las otras personas, quiere conseguir la estructura que le dé confianza, seguridad, y no hay nada de malo en eso. El asunto es que se salen de equilibrio y entonces se vuelven inflexibles y monótonos, que en eso cuidado con las parejas, porque las personas se vuelven tan monótonas que se vuelven hasta aburridas. Entonces, todo con balance, ¿verdad? Recordemos que también el 4 proviene de un 2 más 2 también, y el 2 nos habla de pareja y el 2 como tal viene de un 1 más un 1, que es la unidad, yo me amo y desde ahí amo a los demás. Entonces vea que viene como una estructura desde muy antes que nos lleva al 4, donde vamos a afianzar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, pero tenemos que ser flexibles. Otra cosa que también podemos mencionar del 4 cuando está en su sombra es que tienden a ser perfeccionistas. Perfeccionistas, ellos quieren todo como bajo control. Entonces eso, vamos otra vez, lo lleva a lo que es la rigidez mental. Entonces, mucho cuidadito con esa parte. Su mayor reto va a ser encontrar el equilibrio. Entonces, encontrar una estructura que le dé estabilidad, pero que sea lo suficientemente flexible para escuchar a los demás, para no ser tan perfeccionista, para no ser tan intransigente. Entonces, el mayor reto para un número 4 es encontrar su estabilidad en todo. Bloqueos que tiene el número 4 es aprender que todo en la vida cambia, ser flexibles y aprender a adaptarse a los cambios. Esos son bloqueos que tiene que trabajar muy bien. ¿Qué carreras puede tener un 4? Un 4 puede ser todo lo relacionado, por supuesto, con contabilidad, finanzas, economía, inclusive político, solo que tenga que ver con justicia. También, si no les gusta esa parte, pueden ser muy buenos en lo que es en la agricultura, trabajar en organizaciones que sin fines de lucro, porque también el 4, porque tiene una estructura y trata de mantenerse en balance, tienden a ser altruistas. Entonces, si quiere trabajar en algo o encontrar empleados sumamente buenos en la parte contable y que sean buenos trabajadores, que usted sabe que le van a cumplir, son 4 en balance. Entonces, muy buena suerte a estos 4 encontrando esa flexibilidad en sus vidas para que puedan disfrutar de todo lo que la vida les ofrece. En esta ocasión vamos a hablar del número 5. Y el 5 es uno de los números como súper divertidos y en lo personal me hace muchísima gracia porque lo he tenido que experimentar en carne propia. Porque mi esposo es un número 5. Entonces, eh,
Cuando me leyeron los números y cuando yo aprendí sobre números, me dio la capacidad de poder entender por qué la otra persona se comporta como se comporta. Y no es que haya nada malo en él, ni nada que se le parezca, sino que muchas veces nos cuesta entender a las personas. ¿Por qué actúan como actúan, verdad? Y a veces uno se cierra y no deja o no puede entender. Pero para eso la magia de los números llegó y me ayudó a entender muchísimas cosas. El 5 puede ser un 5, puede ser un 23 o puede ser, ay, se me fue un 14. Entonces, vamos a hablar sobre las características del 5. El 5 por naturaleza es fuego. Son personas de acción, de movimiento, muy, con una imaginación muy elevada, son prácticos, tienen siempre ganas de hacer cosas, les gusta viajar, todo eso cuando están en su balance, ¿verdad? Eh, Les gusta experimentar la vida y de hecho experimentan la vida a través de los 5 sentidos, ¿verdad? 5. Ellos conocen a Dios a través de los sentidos, de lo que huelen, de lo que tocan, de lo que comen, saborean. Ellos experimentan por los 5 sentidos. Son como un niño. La esencia es ser niño. Entonces, como un niño, se ve que los niños ellos no tienen restricciones de nada, ellos quieren aprender, quieren viajar, quieren hacer cosas siempre, cosas nuevas, entonces están en constante movimiento. Para otros que no somos exactamente así, no saber que nuestra pareja es un 5 y va a ser una locura, ¿verdad? O te adaptas a él o definitivamente no funciona. Entonces, en mi caso, eh, yo me adapté al 5 y pues estamos fluyendo pues bien, ¿verdad? Pero ellos son mucho fuego, son despiertos, son personas que, que disfrutan la vida, digamos, disfrutan la vida al máximo, son de extremos. Entonces, y a eso vamos cuando están en su luz. Cuando están en su sombra, ahí es donde viene el asunto, ¿verdad? Cuando el 5 está en su sombra, son personas. El 5 aprende rapidísimo, ¿verdad? Entonces, eso es en su luz, pero en su sombra, como aprende rápido, se aburre rápido. Necesitan cosas nuevas. Entonces, el 5 muchas veces tiende a hacer cosas, muchas cosas, muchas cosas, y al final no termina ninguna. ¿Por qué? Porque tiene una mente tan rápida, quiere conocer, quiere hacer tantas cosas, que no termina ninguna de todas y termina aburriéndose y dejando de lado los proyectos. Entonces, el 5 también, como se aburre rápido, eh, a veces suele ser infiel, ¿verdad? Porque el 5 necesita experimentar cosas nuevas. Entonces, la infidelidad es una de que parte ese número 5. Necesitan conocer, necesitan hacer, necesitan que algo les despierta la chispa todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el mayor reto para este número 5? ¿Por qué? Porque digamos que puede ser necesario para ellos buscar el balance, encontrar el balance entre lo que me encanta hacer, explorar y todo lo demás, y es ahí donde ellos tienen que ir hacia adentro. Es el reto de ellos, es hacer introspección. Les ayuda, a todos nos ayuda la meditación, pero el 5 es muy necesario que vaya adentro. ¿Por qué? Porque como son de sentidos, tienen que hacer mucho para afuera. Entonces, el mayor reto va a ser ir hacia adentro y desde adentro encontrar el balance. Y como yo lo he visto con mi esposo, él lo encontró a través de la meditación, a través de prácticas, diferentes prácticas de respiración y otras cosas, le ayudó a encontrar su balance y poner los pies sobre la tierra. Entonces, el 5 es súper divertido. Si están en ustedes en el vínculo familiar o inclusive como maestro, cuando son entre parejas, se hacen las sinastría de parejas, está el 5, es sumamente divertido, pero eso es otra historia, ¿verdad? Carreras que puede desarrollar una persona con esos talentos y ese fuego, ellos pueden ser conferencistas, son buenísimos en ventas, pueden hacer cosas como ser pilotos, acróbatas,
todo lo que sea relacionado con la parte física, yoga, tai chi, inclusive cosas de estética, porque como son muy de la parte externa, la parte estética les es muy importante, que es otra parte que también tienen que trabajar en el equilibrio, porque a veces les gusta, se admiran tanto su cuerpo que se les olvida lo más importante, ¿verdad? Que es la alimentación y ese tipo de cosas. Eh, entonces, es importante, como todo, encontrar el balance entre esa energía y el resto de las cosas del mundo, ¿verdad? Y definitivamente ellos tienen que ir hacia adentro. Es la parte como ellos pueden encontrar el balance. Entonces, si tienen un número 5 en su vida, felicidades porque la vida va a ser bastante divertida, ¿verdad? Entonces, ahora nos vemos con el número 6. En esta ocasión hablaremos del número 6 como esencia y en su día de nacimiento, que es la fecha en la que nació. Puede ser un 6, puede ser un 15 o puede ser un 24. Cualquiera de esos días, usted es un 6 en su esencia. ¿Y qué es un 6? Es el número de la familia. Ese es el número de el amor, de la armonía, del amor incondicional, de esas personas que les gusta cuidar, que les gusta estar pendientes de las demás personas. Ese es el número 6. Entonces, cuando está en su esencia, el número 6 son personas muy pacíficas, muy comprensivas, que tienen un amor increíble como el de la madre, ¿verdad? Eh, ellos requieren vivir con poco estrés porque ellos no pueden tolerar la parte del estrés y todo eso. Son muy dados a la familia, muy dados a unificar la familia. Eh, ellos pueden dar paz donde hay caos cuando están en balance, ¿verdad? Tienden a usar todos los dones que tienen en beneficio de la familia. ¿Por qué? Porque el 6 es el número de la familia. Entonces, si hay un 6 en su vida, en algún momento inclusive, estas personas son personas que van a concretar una familia estable, cuando están en su luz. Pero como todo, si el 6 está en su sombra, son personas que como ellos se dan tanto, porque son muy familiares, ¿verdad? Tienden a apegarse. Entonces sufren mucho. ¿Por qué? Porque hay apegos al esposo, hay apego a los hijos. Cuando los hijos se van de la casa, ellos sufren demasiado. Eh, son egoístas porque ahora yo no quiero que te vayas, yo quiero que estés siempre conmigo. Se vuelven posesivos y porque tienen esa dificultad para soltar, ¿verdad? Pueden ser inclusive hasta chismosos, tiranos, presumidos, y tienden a reclamar su generosidad. Entonces, yo doy esperando recibir, que eso es, mucha gente lo practicamos, ¿verdad? Pero el 6 en su desbalance definitivamente él va a reclamar todo lo que te doy, él lo va a reclamar a cambio, ¿verdad? Entonces hay que buscar ese balance porque también ellos les dificulta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo a ser abandonados, a estar solos, a no tener una familia, a no tener un esposo, a que los hijos se vayan y todo eso. Entonces muchas veces les cuesta tomar decisiones por sus apegos que tienen, ¿verdad? Y se olvidan de sí mismos por estar pendiente de los demás. Entonces tenemos que encontrar un balance en esa parte. ¿Y cuál es la esencia de un 6? Ellos tienen esa esencia de nutrir, de dar amor, de dar lo mejor de ellos mismos. Son bellísimos, ¿verdad? ¿Cuál es el reto del 6? Pues el reto del 6 es precisamente el amor, pero el amor propio. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiende a buscar el amor de fuera, en la familia, los hijos, el esposo, todo el mundo, ¿verdad? El vecino y todo, el perro, el gato, eso significa de que hay ausencia de amor propio. Entonces, cuando usted busca de afuera y tiene esos apegos, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está falta de su amor propio. Ahí hay que hacer una introspección y ver qué es lo que está pasando con mi amor propio. Normalmente eso viene de la niñez, que tal vez hubo carencia del amor de la madre, del padre o de ambos, o algo pasó en una relación muy joven. Entonces, eso se ve en la tabla de pináculos o la tabla de ciclos de vida, los estudios que yo hago, pero los que le puedo decir por el momento es eh, el 6 cuando está fuera de balance tiende a ser muy egoísta y tiende a ser muy posesivo
y celoso y tiene dificultad para soltar. Entonces, inclusive pueden tener problemas ellos, problemas circulatorios, problemas como dolores de pecho, ansiedad, todo causado por el apego. Y si quiere conocer en qué puede trabajar un 6, qué carreras puede desarrollar, como son tan dados a amar a todo el mundo, ¿verdad? Ayudar a las demás personas, el 6 puede trabajar todo lo que está relacionado a las humanidades o inclusive al cuidado de mascotas. Todo lo que son recursos humanos, terapeutas, psicólogos, defender a los demás de manera altruista, ser consejeros, filántropos, enfermeras, toda la pedagogía, medicina. ¿Por qué? Porque es ayudar a los demás. Entonces, eso les queda súper bien. Pero recuerden, tenemos que encontrar un balance, ¿verdad? Un balance porque el reto más importante de un 6 es encontrar su amor propio. Y desde mi amor, amo a los demás. Pero no es desde afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Entonces, muchas felicidades a los 6, busquen su balance y disfruten la vida. En este video vamos a hablar del número 7. Y si nació el día 7, 16 o 25, usted es un 7. Y ponga atención a este video porque vamos a hablar tanto de las cualidades en su luz como sus cualidades en la sombra. Y ambas se convierten en uno solo para encontrar el balance entre todo y vivir esta vida lo mejor posible. Entonces, ¿cómo podemos definir el 7 en 3 palabras? Son inteligentes, muy mentales y de conexión. ¿Qué quiere decir esto? El 7, si lo vemos, es como una antenita. El 7 en el balance son personas tremendamente inteligentes, analíticos, de una imaginación increíble, tienen una gran voluntad, tienen deseos de saber la conexión que hay entre lo espiritual y lo terrenal y saber cómo manejar este vehículo que fue dado por el creador para conectar eso. Y ellos tienen la capacidad de hacerlo, todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero el 7 lo trae muy intrínseco, ¿verdad? Ellos son brillantes, son serviciales, son canalizadores en algunas ocasiones de las energías. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de conectarse con lo divino. Eh, Tienden a ser muy estables económicamente cuando están en la parte de balance, pueden tener conexiones fuera, como psíquicas, fuera de la parte terrenal, pueden también hacer, ¿cómo se llama eso? Viajes astrales, son grandes pensadores, son exitosos y ellos conocen la verdad suprema. Pero ¿qué es lo que pasa? Se les olvidó, porque para eso estamos en esta tierra, para recordar quiénes somos. Y los números nos ayudan muchísimo, es una herramienta buenísima para recordar quiénes somos. Y el 7 es tremendamente exitoso en esa parte cuando está en su luz, porque son valientes, intuitivos, inteligentes, tienen un montón de cualidades maravillosas, pero así como tienen esas cualidades maravillosas cuando están fuera de balance, y lo sé porque tengo familiares con esto, tienden a ser depresivos, criticones, escépticos, o sea, no creen en nada, son hipersensibles a la crítica, tienden a tener exceso de responsabilidades, un perfeccionismo exagerado, un sobrecargamiento mental, obsesivos en el trabajo. ¿Por qué son obsesivos el 7 en el trabajo? Porque no quieren pensar. El 7, recuerde que lo empecé, es un número mental. Entonces, el 7 se carga de trabajo y de responsabilidades porque no quiere escuchar su mente. Y eso hace que el cuerpo físico se enferme. Ellos necesitan que los validen, siempre tienen esa necesidad de ser validados, se tienden a ser depresivos, a aislarse, a volverse herméticos, en algunas ocasiones se vuelven muy vanidosos, critican a los demás porque creen que son mejores que ellos, o sea, es un desbalance total. ¿Por qué? Porque vienen con un don profundamente integrado de conexión. ¿Y cuál es el truco aquí? Que le cueste. Entonces, si está en la sombra, tiene que trabajar fuertemente para salir a esa luz. ¿Cuál va a ser el reto principal de este 7?
hacer un uso de su discernimiento de qué le sirve y qué no le sirve, bajo la experiencia adquirida, bajo el conocimiento divino, no de la mente. Recuerde que la mente, que fue la que creó el caos, no es la que le puede dar la solución. ¿Por qué? Porque ella fue la que creó el caos. No se puede encontrar una respuesta a través de la mente. Hay que ir adentro en introspección para poder conocerlo. Entonces, ¿cuál es su como misión en esta vida? La materialización, no solamente de la conexión a la parte espiritual, sino la del dinero, de crear prestigio, títulos, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque son almas viejas. Normalmente ellos son almas viejas. ¿Y cuáles son los bloqueos que van a tener? Perfeccionismo y exceso de pensamiento. ¿Qué carreras pueden ejercer los 7? Bueno, podrían ser grandes pensadores si están en balance, pero también si no desarrollarse en arte, buenísimos en pintura, canto, baile. Pueden ser terapeutas porque conocen mucho de la psicología, de la mente, cómo funciona, psicólogos, inclusive pueden ser esas personas que canalizan información de otros planos astrales, místicos, o ya en otros planos más terrenales pueden ser vendedores, líderes, conferencistas, pero tiene que estar en balance. La salud. En la salud, el 7, como tiende a pensar demasiado, tienden a tener problemas de ansiedad, estrés, depresión, agotamiento físico y mental, problemas de oídos, nervios cervical, bueno, todo ocasionado por la mente. Entonces, recordemos encontrar el balance, porque la mente es necesaria para funcionar esta sociedad y el 7 es tremendamente espiritual y tremendamente inteligente y tiene una conexión divina increíble, pero hay que encontrar el balance. Entonces, entre su inteligencia y su conexión espiritual, encontrar en el medio para que pueda vivir esta vida lo mejor que pueda y ayudar a otros. Entonces, mucha suerte. Y ya casi llegamos al final, por lo menos, de estos números, lo que es la esencia. Entonces, el 8 es, puedes venir de un 8, de un 17 o de un 26. Entonces, si nació en cualquiera de estos días, su esencia es un 8. Y podemos definir la esencia del 8 como la abundancia y el conocimiento infinito, nada menos, ¿verdad? Soy un 8. Y entonces, que me costó mucho entender, pero sin entenderlo entendía, era como muy vacilón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el 8 está en el karma, tendemos a recibir siempre la abundancia divina, pero vienen de otras personas. Cuando descubrimos nuestro 8 como esencia, entonces nosotros o desbloqueamos nuestro karma, si está en nuestro karma, entonces toda la abundancia viene por nosotros mismos. Pero ese es el truco. Entonces, el 8 es un número de fuerza, de poder, son personas que pueden llegar a ganar mucho dinero, exitosos, tienen autoridad, son emprendedores, de gran voluntad, pueden ser directores, creen mucho en la justicia y buscan el balance de todo, porque si usted ve el 8 es así, y si hace así, es como un balance y también como un infinito. Entonces, por eso se dice que es el infinito de sabiduría. Son personas muy empáticas, personas que se pueden llegar a ganar el respeto de muchas personas por su forma de pensar y de actuar, es que siempre están buscando como que se haga las cosas justas. Son líderes, tienen su voz es muy escuchada, tienen mucho carisma. Eh, Ellos saben que su valor no viene de lo que tienen, sino de lo que son. Pero lo que son no como yo soy de este país o yo tengo eso, no, de su valor interno. Tienden a ser líderes y llevan a cabo su propósito de misión de vida cuando lo logran descubrir y logran desentrañar todo este asunto, ¿verdad? Entonces, el 8 es un número bellísimo que si lo tiene en el karma, como le dije, la abundancia le va a llegar hasta que usted logre desatar eso y usted crea su propia abundancia, aunque ya somos abundantes. Aquí el tema de la abundancia, yo siempre lo digo. Recordemos que la abundancia siempre la gente cree que es que voy a tener un montón y no necesariamente. La abundancia no es el que más tiene, es el que menos necesita. ¿Por qué? Porque usted puede sentirse abundante de felicidad, de alegría, de vida,
cuando va caminando a una montaña y ve un atardecer magnífico. Usted siente la paz, la armonía, la tranquilidad y usted se siente abundante. Pero la gente siempre confunde la abundancia con dinero. Y esa es una abundancia material, pero la abundancia espiritual es otra, es más enriquecedora y desde ahí todo lo demás, como dicen, viene por añadidura. Ok, esa es la parte de la luz bellísima del 8, pero cuando el 8 está en su sombra, bueno, el 8 puede ser vengativo, materialista, avaricioso, maquiavélico, manipulador, le gusta juzgar la apariencia, crítico, falta de empatía, indecisos a la hora de tomar decisiones, les gusta mentir, son adictos a algo y para ellos el fin justifica los medios y se aprovecha a las personas. Son malintencionados. Y es vacilón porque yo revisé las etapas de mi vida y a muy temprana edad, soy un alma vieja, a muy temprana edad me di cuenta que yo podía hacer muchas cosas y que podía aprovecharme de la gente, pero yo decidí hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque seguramente ya había aprendido esa lección en las vidas pasadas y yo dije, esta vez no lo vuelvo a hacer. Y decidí trabajar por la parte de la justicia, siendo lo más justo posible que yo podía con la ignorancia que tenía en ese momento. Entonces, es muy vacilón poderlo ver a experiencia propia, cómo uno tiene todo eso, el maquiavélico, el mentiroso, todo. Pero usted decide. Es como que todo está puesto en la mesa y usted decide cuál de todas esas opciones va a agarrar. Y por su sabiduría, por experiencia de vidas pasadas o por las experiencias vividas en esta vida, usted decide qué. Eso se le llama libre albedrío. Y todos tenemos ese derecho, los que nacimos almas viejas. Entonces, ¿cuál es la esencia de un 8? Abundancia, fuerza, poder, inclusive comunicación, un estado de conciencia superior, amor propio. Entonces, ¿cuál va a ser el reto de los 8? Ese también lo aprendí muy temprano en la vida, pero todavía me cuesta con la familia, es poner límites y respetarlos, porque poner un límite es sumamente sencillo, pero respetar es la parte más difícil, ¿verdad? Es poner un balance del 8 entre el rigor y la bondad. Ni aquí, ¿verdad? Los dos tienen que ser por igual. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos acá para aprender. Entonces, mi mayor reto va a ser poner límites, no sobrecargarse. ¿Y qué carreras puede ejercer un 8? Pues el 8 son líderes, son negociantes, empresarios, pueden tener altos cargos en empresas internacionales, pueden ser a nivel ya más especializado, dentistas, cirujanos, a nivel espiritual puede ser sanadores, puede ser terapeutas energéticos, eh, todo lo que tenga que ver con la parte mística, porque el 8 es un número de infinito, pero no solo del infinito económico, sino de conocimiento infinito. Entonces, a los número 8 es bellísimo entender cómo está funcionando el asunto, trabajar no solo a favor nuestro, sino a favor de la humanidad. Porque recuerde que aquí no es una cuestión de quién soy yo y todo gira alrededor mío. No, es una cuestión de sanarme yo, conocerme yo y desde mi yo sano interior me doy a los demás, ayudo a los demás. Y cuando uno ayuda a los demás, automáticamente se ayuda. Eso es ayudar al colectivo y se ayuda a uno mismo. Entonces a los 8 son abundancia absoluta, desenreden todo lo que hay por ahí y a jugar este juego de la mejor manera para que todos ganemos. Muchas gracias. Y por fin, llegamos al número 9, que este número, si usted nació el 9, si nació un 18 o si nació un 27, usted es un 9. Y si lo puedo definir en 3 palabras es sabiduría, experiencia y humanitario. Eso es un número 9. El 9 es sumamente increíble por todo lo que implica el 9 como tal, energéticamente.
¿Por qué? Porque cuando un 9 está en su luz, el 9 puede ser generoso, con un sentido de servicio, ellos simbolizan el misticismo. ¿Por qué? Porque un número 9, mira que ya pasó todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y no es que estén en una posición superior, pero sí, de cierta forma, porque ya ellos pasaron todas las otras etapas que nosotros vamos en camino y ahora ya entendemos a través de la experiencia todo esto que pasé y son más sabios por conocimientos adquiridos, porque ya repitieron las cosas que no pudieron pasar. Entonces, el 9 tiene poderes muy elevados en la parte de espiritualidad. Pueden ser personas clarividentes, psíquicos, personas de grandes conexiones a nivel astral. Son personas a nivel terrenal muy simpáticos, muy tranquilos, muy empáticos, serenos, son personas adaptables, son personas que muchas veces viven en austeridad, valoran la intención más que la parte material, son intuitivos 100%, son grandes maestros de lo paranormal. Entonces, ¿por qué? Porque ya ellos pasaron todo el fuerte. Entonces, tienen una conciencia mucho más abierta, como los chakras, digamos. Entonces, ya están más, la parte más elevada. Pero no es que los demás sean menos, sino que ya ellos aprendieron la lección que nosotros no hemos podido aprender. Entonces, aquí es muy importante que no, oh, soy un 9, o cuando uno habla de números maestros, que son otra cosa, como el 11, el 22 y el 33, oh, yo tengo un número maestro, entonces yo soy mejor. No, no funciona así. En el momento que usted piensa así, dése cuenta de que está fuera de balance. ¿Por qué? Porque una persona que sabe cómo funciona los números y cómo funciona la vida, reconoce que nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales y estamos en un proceso kármico de aprender a reconocernos, amarnos y desde nuestro amor amar el resto y de nuestro amor ayudar al colectivo y viceversa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Así es un 9 en su luz. Pero un 9 en su sombra son personas que tienen miedo a estar solos, tienen miedo al rechazo, buscan siempre estar con alguien precisamente porque tienen miedo a estar solos, no terminan lo que inician, son muy inconstantes, tienen deseo de fama, de ganarse a los demás, eh, son arrogantes, son explosivos muchas veces, gritones, controladores, orgullosos. Entonces, ¿por qué? Porque están fuera de balance. Rechazan definitivamente lo espiritual y todo lo que sea holístico. No quieren nada con eso. Entonces, hay que buscar su balance. ¿Cuál es la esencia del 9? Luz interior, la que viene del alma. Ellos saben que ellos son luz y por tanto ellos lo utilizan para el bien de la humanidad. El amor que proviene de lo interno, el amor incondicional de nuestro creador. Practican el apoyo y la ayuda. Y su esencia es como la bondad, caritativo, amorosos. eh, no necesitan demostrarle nada a nadie porque ya ellos saben lo que son. ¿Cuál es el reto que vienen a ellos? Cuando aparece un 9 en la vida de uno, en el karma o en su esencia, depende cómo salga, porque puede venir karmado del 18, que no les he hablado de los números karmáticos, pero el 18 es un número karmático. Entonces, si viene de un 18, resulta que hay un karma y ellos vienen a practicar el perdón. Entonces, cuando viene un 9 en la vida de uno hay que vigilar mucho porque hay algo que perdonar ahí y normalmente son con los padres. Entonces, ¿cuáles son los bloqueos que tiene el 9? Pues el 9 tiene bloqueos como los apegos, los deseos de fama, de ganarse a los demás, de impresionar a los demás, de no saber decir que no. Esos son como bloqueos. ¿Qué carreras puede tener un 9? Bueno, de acuerdo a lo que hablamos, que son personas como muy bondadosas, muy buenas y todo lo demás, pueden ser psicólogos, pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales, practicar terapias alternativas, ser grandes sanadores, pueden trabajar en todo lo que es medicina, pueden ser líderes, pueden trabajar en la parte social y inclusive pueden llegar a ser gurús, pero encontrar como todo su balance. Y ya que lo mencioné en este número 9, los números como el 12, 13, 14, 15 hasta el 19 son números karmáticos y cada uno trae su historia, pero eso lo hablaremos en otros videos. Por ahora, esto ha sido todo y muchísimas gracias.